esos vacíos, esas lagunas. Y no les cuento en una materia como la nuestra, donde estamos todo el tiempo parados sobre una ficción jurídica. Entonces, ustedes mismos habrán notado en alguna sucesión de alguna persona conocida, por ejemplo el caso de Maradona, que siempre nombramos, pobre, el problema que había inclusive para determinar cuál era el juez que iba a entender en el trámite. ¿Se acuerdan de la discusión? Los periodistas se volvían locos. ¿Pero por qué? ¿Pero cuál? ¿Pero dónde? ¿Pero dónde vivió? ¿Dónde? Entonces todos trataban de explicar, bueno, el juez del último domicilio. Entonces después explicando realmente, ¿pero cuál es el sentido del último domicilio? Cuando lo externaron de la clínica y entonces consiguieron un lugar para que él residiera, ¿ese era el domicilio a solo ánimo de él? Pareciera que no. Y ese era un lugar para que se rehabilitase en todo caso, ¿no? Entonces alguien se apuró y fue a ese juez, pero otro dijo, no, es el domicilio anterior de otro barrio, que no me acuerdo cuál es, pero no, corresponde otro. Y otro decía, no, en realidad es la casa de Cantilo, la famosa casa de... Entonces no terminaban de... Y hubo 3 planteos de 3 colegas, por otra parte, todos discutiendo cuál era el juez que tenía que entender. Así que fíjense que hasta las cosas más, que parece que están más explicadas, que no debieran generarnos tantos problemas, bueno, en la práctica después se da la discusión jurídica, ¿no es cierto? Entonces, lo tranquilizador para nosotros es saber que los jueces resuelven y sentencian con las mismas herramientas que nosotros tenemos. La ley, los fallos, la doctrina, o sea, todo está puesto para que todos los operadores de derecho, todas las agencias, como dicen algunos, para que todas las partes involucradas puedan hacer el trabajo. Entonces depende de nosotros saber cómo lo vamos a encarar. Pareciera que uno no puede equivocarse tanto, porque está todo escrito, sin embargo, hay que estar atentos. Y por otro lado, como es un proceso voluntario, aunque por supuesto que trae contiendas en lo patrimonial y en la cuestión de acreditación de vínculos, en la cuestión de la titularidad de los bienes y algunas cosas más, la cónyuge supérstite, se quiere quedar en el derecho real viudal, vieron que tenemos el 2448 con el heredero que por una desigualdad requiere de una mejora estricta. Vieron que tenemos un montón de temas que pueden traer la colación, la reducción, bueno, hay una serie de cuestiones que pueden traer conflicto. Esta conflictiva también se resuelve a la luz de lo que los mismos juzgados vienen dictaminando. Entonces es muy importante conocer cuál es la voz de los jueces, cuál es la jurisprudencia imperante, para no ir a pedir algo que a otros colegas ya se lo negaron, ¿correcto? Para no ir con el mismo argumento, porque sí configura un mal ejercicio, ¿no?, de la práctica profesional. No ir a pedir algo a lo que a otros ya les dijeron que no, por lo menos con los mismos argumentos. Eso me parece clave, ¿no? Si fuésemos médicos, por ejemplo, y vamos a tratar a un paciente con un remedio que ya sabemos, o vamos a, no sé, diagnosticar con un método que ya sabemos que es erróneo, bueno, llegamos a mal puerto. A nosotros nos pasa lo mismo. No utilizar el atajo de ver alguna cosa, algún modelo, alguna inspiración de otro, sin saber cuál es el resultado. Por eso manejar la jurisprudencia del tema que tienen que resolver es interesante. Y ahora es más sencillo, porque está todo, uno puede conseguir el material, digamos que esta particularidad de trabajar con internet, con
con los sitios oficiales, ¿no? Donde uno accede y dice, jurisprudencia de lo que se les ocurra, y hace doble clic y baja y lee todo lo que necesita. Entonces, ahí mismo ya van teniendo situaciones bastante similares, seguramente, y resoluciones, digamos, escenarios de lo que les podría pasar a vuestro cliente. Entonces, es interesante manejar esa herramienta y no ir a ojos cerrados, a pedir algo sin tener idea de qué nos van a contestar. ¿Entienden lo que digo? Y por supuesto, utilizar la jurisprudencia que nos sirve, porque también se ha dado que uno, por querer justificar algo, cita y trae algún fallo y no lo lee correctamente y con el tiempo que necesita, y el fallo empieza en un sentido para después desdecirse. Entonces uno termina citando un fallo que justo no era el que nos convenía en términos técnicos. Entonces uno dice, no, pero no puede ser que haya pasado esto. Bueno, ustedes no saben la cantidad de veces que sucede esto. Entonces, antes de citar, para que el juez justamente abreve en lo que estamos diciendo, leamos muy bien, seamos pacientes, leamos muy bien, y vamos a invocar aquella jurisprudencia que a nosotros nos fortalece, ¿no es cierto? Fortalece nuestra posición y nunca, nunca aquella que dice todo lo contrario. Entonces, cuidado cuando leemos, cuidado cuando escuchamos, cuidado cuando anotamos, preguntar todo lo que necesitamos, y después cuando escribimos, por supuesto que repasamos y chequeamos. Y entonces así vamos a estar relativamente tranquilos. Digo relativamente porque hasta que la cuestión no termina, uno va a estar siempre en cierto estado de alerta, bueno, para poder responder a lo que se pueda plantear. Muy bien. Chicos, antes de que empecemos la jornada, ¿tienen alguna pregunta, algo que quieran? Yo me voy a poner los anteojos, así veo si escriben algo. Si quieren ir poniendo los nombres y los apellidos y el DNI está bien, así. ¿Tienen alguna cuestión, alguna pregunta, algo que quieran comentar? ¿O vienen más o menos bien? Tenemos esta charla, este encuentro que hacemos, y nosotros tenemos uno más, y después tenemos un repaso, ¿es correcto? Yo creo que por cronograma estamos así. Entonces, sí, profe. Todavía tenemos, sí, estamos bien, entonces todavía tenemos tiempo. Hoy nosotros vamos a avanzar con el tema de legados y vamos a tratar de ver 2 o 3 fallos juntos. Miren que los vemos medio rapidito y medio corriendo los fallos. Quiere decir que ustedes tienen que volver a leerlos, o leerlos si no los leyeron, y deberían hacer un extracto para saber cuál es el tema del fallo, qué se discute, qué es lo que se pone en crisis, y cómo se resuelve, ¿entienden? Y eso les da la excusa para volver a la teoría. Profe, ¿No es cierto? una Según el pregunta. caso que sea, sí, espérate que... Silvina. Sí, Silvina. Una vez la profesora un jueves dio el fallo del cura Brochero. Sí. ¿Ese va a entrar también? No, mira, por lo que tengo entendido, porque parte de la lista me la pasó el titular, es la lista que yo les pasé. Es la lista que yo les pasé. Todo lo otro... ¿Perdón? Porti tampoco entra. No, si no está en la lista, no. Ahora repasamos la lista. Bueno, si querés. Yo la tengo, el problema es que la tengo en un WhatsApp y estoy utilizando el teléfono de cámara, así que... yo estaba, si no, yo lo escribí, pero por eso vuelvo a preguntar, porque sé que nosotros lo vimos Porti un sábado, y después también sí, pero vimos... está bien, porque mira, la idea de ver los fallos y ver todos los que se pueda es justamente para que vean los temas teóricos. A veces con el fallo se entiende mejor el tema que desde la teoría dura, digamos. Entonces, está bien si ven más fallos. Es más,
si tienen tiempo, estaría bárbaro que leyeran la mayor cantidad, justamente para ver si les aclara alguna duda. Justamente lo que yo les decía, en el fallo uno dice, ah, era por esto. Ah, la teoría que yo leí acá se aplica, porque el fallo es el derecho, digamos, vivo, ¿no? Es el caso concreto. Entonces, nos vamos de este esquema tan teórico de nuestra carrera, tan teórico, para ver el fallo. Lo que pasa es que algunos fallos son imposibles de leer. Esa es la verdad, no sé a ustedes qué les parece. Algunos no son claros, sinceramente, y uno no tiene el expediente para tomar vista. Entonces, es complejo porque está escrito de una manera que presupone que nosotros sabemos un montón de cosas que no sabemos. No tienen que detenerse ni en la cuestión de costas, a no ser que les preguntamos un fallo sobre costas, que creo que ustedes no tienen, ni tienen que detenerse en la cuestión técnica de los recursos. O sea, no le van a preguntar cuál es el recurso, le van a preguntar el tema que decide, el tema y el soporte del articulado, ¿entienden? No es que les van a decir, ¿por qué recurso viene a plantear tal cosa? Le van a decir, en el fallo, por ejemplo, no sé, de la cónyuge supérstite, con el derecho real viudal, ¿qué se plantea y cuál es el artículo o cuáles son las normas que respaldan a la posición? Entonces ustedes ahí explican que ante el reclamo de una viuda, por poner un ejemplo, ¿no? De una viuda, no el reclamo de una viuda, ante la excepción que opone la viuda por un inmueble que entraba en la sucesión a la que concurría esta con una hija, porque hay un caso de una hija grande, de un primer matrimonio que concurre a la sucesión con la cónyuge de su papá. Entonces, la hija que quería para poder tener su parte, para poder recibir la transmisión hereditaria, quería partir, quería la acción de partición. No quería mantener la indivisión, porque decía que no tenía dónde vivir. Les estoy dando un ejemplo, ¿no? ¿Los estoy confundiendo? No, espero que no. No, Entonces, no. el planteo de la hija es que va y pide la partición. Esto es con el código anterior. Igual recuerden la complejidad que nosotros hacemos, código anterior y código actual, ¿no es cierto? Porque la pregunta podría ser cómo aplicaría esta misma norma con el código actual. Con el código actual, el derecho real viudal ya cae, ya viene de pleno derecho. Ni siquiera hay que invocarlo. Con el código de Vélez había que solicitarlo o había que oponerlo como una excepción cuando nos venían a pedir la partición. ¿Comprenden? Ahora ya cae por derecho civilísimo, ¿no? Es un derecho que se da per se. Entonces, pero en el caso que les cuento de la viuda y del inmueble y de la hija grande, este señor, lo que hace la heredera hija, la pariente, es decir, manifestar que la casa es una casa, es un bien suntuoso, es una casa de un valor importante y que ella no tiene condiciones para poder tener una vivienda. Entonces, pese al derecho real, viudal, vitalicio, gratuito, vitalicio, esto es hasta la muerte de la beneficiaria, el juez llega a la convicción, y así lo sentencia, que perfectamente se puede partir y se le puede dar a cada quien su parte, porque con el producido de esa casa se podían comprar 2 unidades, 2 viviendas más pequeñas, lógicamente, de otra característica porque van a ser más pequeñas y de menor valor, claramente, pero van a poder conservar el radio, la zona para vivir, y van a poder tener las dos asegurado el derecho a la vivienda. Entonces, en ese fallo, por ejemplo, lo que se dice, y me parece que nos tiene que quedar como norma para todo, es que nunca se puede alegar un derecho para tornarlo inequitativo o para tornarlo en abusivo.
¿Por qué abuso del derecho? Porque la viuda está viviendo en una unidad funcional, en una vivienda de un valor alto de mercado, y la pariente, la descendiente, la hija del causante tiene un problema habitacional. ¿Comprenden? Entonces, si nosotros mantenemos el estado de indivisión hasta que fallezca la otra señora, que dice derecho real viudal, bueno, a ver, la estamos poniendo en una situación, espero no estar induciendo a nadie a que vaya a matar a la madrastra, ¿no es cierto? Pero digamos, hay que, claro, encima madrastra vieron que ya es una palabra con una connotación un poco densa, pero digo, tratar de equilibrar la norma de fondo con el espíritu de la ley. En el ejemplo que damos, el derecho real viudal, primero eran 10 años, después se extendió y finalmente se proclamó que era vitalicio y gratuito, con algunas obligaciones por parte del beneficiario. Pagar los impuestos, mantenerla en el mismo estado, no cambiarle el destino. Antes la ley te decía, no te podés volver a casar, te ponía un montón de, que ahora eso ya ha cambiado, pero sí, digamos, mantener el espíritu de la norma por lo que el codificador pensó, un derecho de asistencia, en todo caso, y nunca un abuso del derecho, porque si no pareciera que hay herederos de primera o con mayor derecho que otros. ¿Comprenden? Entonces, esta misma norma, el Código Civil y Comercial lo mantiene, lo refuerza, porque ya dice directamente que es una posesión civilísima, que el derecho existe y no requiere ni siquiera ser exhibido, ni tiene que ser un elemento de defensa por la situación jurídica que uno ocupa, de cónyuge supérstite, y tiene que ser un único inmueble habitable. Esto no quiere decir que si con el código actual pareciera que se mejoró la posición del cónyuge supérstite, sin embargo, si vuelvo a tener una clienta viuda o un cliente viudo en una casa importante digo, de un buen valor en el mercado, y tengo un hijo que está alquilando y voy con el planteo al juez, es probable y es lógico pensar que el juez va a autorizar la acción de partición, por los mismos fundamentos. Disculpe, doctora, no lo dice en el mismo articulado eso? Si no me equivoco, lo leí así. Sí, en realidad esto empezó con una historia que decía, viste, que el bien no tenía que superar un tope. Después la legislación se bajó de los topes, viste. Y aparte vos viste que las cuestiones de evaluaciones fiscales siempre son siempre tienen un atraso y siempre, aunque ahora están un poquito mejor que años atrás. Lo importante de ahora es ver cómo equilibrás, y el derecho sucesorio va cada vez más a eso, cómo equilibrás todas las pretensiones y cómo esta manta, que siempre va a ser corta, porque siempre son los mismos bienes, y siempre vas a tener derechos en pugna, porque todos abrevan, todos piden de eso, de lo que quedó. ¿Cómo haces para amparar a todos con un criterio que viene muy reforzado en este código, en esta reforma del Código Civil y Comercial, que es la no tolerancia al abuso del derecho, a la posición dominante en otra esfera, digo, a tratar de armonizarlo. Esta reforma intenta tener una visión mucho más centrada en el sujeto y en la solidaridad familiar. Porque nuestra materia no tendría mucho sentido si nosotros no la centramos en la solidaridad familiar. Uno diría, pero ¿por qué el causante sí o sí tiene que dejar una porción a determinados parientes, cónyuges de la que no puede disponer? Vieron que cuando empezamos a leer testamento que decía,
la persona humana puede disponer libremente, respetando, ¿no? O en los límites del título 10º y te manda a la legítima. O sea, te dice, vos sos muy libre de disponer de tus bienes para después de tu muerte, pero no te copes, decíamos en mi época, ¿no? No te enloquezcas, no te vayas de los límites, porque si te vas, que de hecho la gente se va todo el tiempo del límite, porque yo qué sé en el momento de mi muerte cómo va a estar mi situación financiera y económica. Yo por ahí con la mejor intención dejo algo para un tercero ajeno y lo hago a mi heredero, y resulta que a mi muerte estoy en bancarrota. Y no fue ninguna mala intención, ni ninguna burla, ni nada. Que además está decirlo que si mis herederos lo cumplen voluntariamente, después no tienen derecho a la queja, ¿eh? Uno no cumple y después dice, ay, me faltó la legítima. Uno antes de cumplir, y vamos al tema de hoy justamente, antes de entregar legado, antes de entregarle la parte al que se instituyó heredero, uno tiene que fijarse como heredero si hay o no agravio en la legítima. No vale esto de que primero pago y después reclamo. Se hace antes, porque si uno paga lo que en realidad no debía pagar porque afecta a su legítima, lo convierte en una especie de obligación natural, ¿entienden? Donde ya no hay un derecho ni a repetición, ni a reducción, ni a nada. Por eso uno debe ser cuidadoso y manifestarlo al juez. El no cumplimiento, ¿por qué? El no cumplimiento porque afecta mi porción legítima. Bueno, ahí tiene un buen argumento. Entonces, se hacen las cuentas y se verá si efectivamente es así, y el juez no lo puede obligar a cumplir más allá de las fuerzas de la transmisión motis causa que usted tenga. Entonces, claramente, si no hay para tanto, o hay para menos, porque hay que reducir, o el objeto determinado del legado de cosas ciertas ya no existe, o había un legado de objeto alternativo, pero ambos se han dañado y se han destruido y ya no existen, bueno, ya no habrá obligación, ¿comprenden? Entonces, toda la materia, toda nuestra materia, todo el código en realidad, pero sobre todo nuestra materia, tiene que estar analizada y atravesada con una cuestión, primero, de solidaridad familiar. Familiar. El cónyuge no es pariente, pero sí es familia, con lo cual está en un primerísimo plano, tercero en el orden de llamado, descendientes, ascendientes y cónyuge. Pero recuerden que cónyuge concurrentemente con descendientes y con ascendientes. Y cuando ustedes vean la sentencia va a decir, el otro día me llama una colega y me dice, hice una sucesión, estoy en una sucesión, mira, tengo un problema, me dicen que llame al cónyuge, ¿y para qué lo voy a llamar si son bienes gananciales y él no es heredero? Y le dije, no, vos denuncialo y presentalo, porque vas a ver que el juez va a decir, y al cónyuge heredero en los bienes propios si hubiere lugar. O sea, está diciendo que si ese causante tuviere bienes propios, recordamos más o menos que son bienes propios, ¿no? Chicos, ¿todos hicieron familia? ¿Es obligación? Sí, doctora. Sí, Sí. Porque en una época puede ser que no era obligatorio hacer familia. No, no es obligatorio, se pueden cursar sucesión y familia juntos. Bueno, Juntos, sí. Esta es de reales, viene de los reales. Digamos. Bueno, yo creo que ahí tenemos un tema que habría que reestructurar, porque, o sea, ves reales pero no sabes familia, me parece que para esta materia te sirve más familia. Avísenme Sí, cualquier cosa, porque nosotros hablamos de familia medio rápido pensando que la cursaron ayer, y me acuerdo que en un curso una chica me esperó y me dijo, mira, yo no sé, no entiendo lo que dice de familia. Y ahí la verdad me enteré, mal la mía, yo tendría que haber sabido, pero cuando yo cursaba, si no hacías familia no podías hacer sucesiones. Y vieron que no se hace familia y sucesiones, todo junto. En un cuatrimestre hacen familia y sucesiones. ¿Cómo, Silvina? Que yo la cursé hace muchos años, porque Sí. yo volví a la carrera en el 2017. Así que la Claro. cursé creo en 2000,
4 familias. Claro. Claro, encima te reformaron medio todo, ¿viste? Claro, No vale, no vale. tuve que dar toda la reforma, de todas. ¿Te volviste con el F12? ¿Volviste a entrar? Sí, sí. En el Eso es 2000, más difícil. Eso es más sí, difícil que hacer toda la carrera. A sí. mí me pasó eso ahora en febrero, doctora. Y sabe No, que por lo Dios, tuve que chicos. dar 2 veces porque yo lo di una vez No. y después te tenés que inscribir de manera, ir en vez del SIU, tenés que ir a inscribirte. Y yo pensé que con que me inscribía una vez en la primer parte, ya Sí. estaba, pero después para la otra parte te tenés que volver a inscribir. Así que como no me ¿Y te lo volví a hicieron perder? sí, lo di 2 veces. Bueno, ¿vieron cuando yo les digo que hay que preguntar todo por las Sí, dudas y que no hay que dar nada? Cuando son cosas importantes como esas, por las dudas hay que sobrepreguntar. sí, Porque vos fíjate, como una cuestión administrativa te deja afuera de algo que vos ya habías conseguido. El sí. F12 realmente, a mi criterio, es algo, esto no quiere decir que si les vuelve a pasar, que espero que no, van y lo hacen, y bueno, y saltan la valla, pero realmente es muy complejo, es muy difícil, más el estado de nervios en el que uno va. Sí. Es muy difícil, no caer, no tenés que haber dado ninguna en el cuatrimestre, ¿es así? No, No, en no, el año. yo había dado, pero por más que des las materias normales, vos tenés que en el segundo cuatrimestre volver a inscribirte de manera personal. Sí. No es que conseguís la regularidad enseguida. Tenés que Oh, volver a ir y te tenés que volver a inscribir. Y ay, me Dios pidieron mío. 1000 disculpas, no sabían cómo hacer para decirme que lo tenía que volver a dar, pero Ay, no, Dios mío. lo tenés que volver a dar. Y bueno, lo Me volví a parece dar. mentira no poder saltar una cosa administrativa, bueno, se dará a disposición y entiendo, pero esos reglamentos y esas cosas hay que conseguirlas cuando uno... No, tremendo, Mala tremendo. mía que no pregunté y me confié que era. Y bueno, Es que lo cuando das por sobreentendido. Es que yo creo que el problema, miren, chicos, yo cuando tenga tiempo, no va a ser ahora, ¿no? Pero cuando tenga tiempo me va a gustar estudiar, tengo que ver cuál es la rama, el tema de la comunicación. sí, Los problemas enormes que trae la comunicación. Yo ya sé que el cerebro del hombre funciona distinto que el de la mujer y que para la comunicación a veces entendemos cosas distintas ante una misma situación y parece que es una cosa biológica y esto no es un juicio de valor. Son estructuras distintas. También ya sé que hay tribus que si ustedes fueran, no sé, adolescentes, seguramente yo tendría que tener otro tipo de abordaje, o si son personas de tercera edad, yo sé que hay distintos grupos etarios, que hay distintos, que la cultura también te moldea pero es impresionante las tragedias que suceden por la mala comunicación. Ya se lo Las dije al tragedias Tony. médicas que suceden por la no pregunta o por la mala comunicación. Yo Ya, siempre cuando he tomado algún avión digo, Dios mío, que le funcione todo y que entienda lo que le están diciendo, ¿no? Cuando uno dice, bueno, Dios mío, qué sé yo, cuando diga puede aterrizar, bueno, que lo entienda, que le dé, porque realmente es impresionante. Y no les cuento cómo a veces me cuesta, ya no me cuesta porque me acostumbré porque no me quedó otra, los despachos judiciales, escritos raros, escritos de una manera que dice, a ver, otra vez, a ver, ¿qué me quiso decir? A ver, después uno se acostumbra porque hay ciertos modismos, pero es más, las veces que he pedido que me aclaren, porque la verdad no se entiende. Entonces, es un tema, la comunicación y la interpretación, pero a mí me parece que todo surge de una mala o deficiente comunicación. Porque si a vos, Silvina, te dicen, bueno, ahora que terminás esto, cuando te vas a inscribir, vos tenés que ir y anotarte en la Plaza de los Dos Congresos a las claro. 4 de la mañana, vestida de, no sé, de qué sé yo, de azafata, ya que hoy quiero viajar, vos vas a ir y lo vas a hacer, porque te importa y lo vas a hacer. No, y Pero después pasó, profe, después pasó otra cosa, para que
si alguno conoce a alguien, le diga y le comunique. Sí, por favor. Bueno, después pasa que por más que te anotes otra vez, vos tenés Sí. que tener, a ver, si vos lo diste en marzo, Sí. vos te tuviste que anotar en febrero, o sea, te tenés que volver a anotar en julio para volver a hacer el cuatrimestre, pero después Sí. te tenés que volver a anotar en febrero, ¿no? Ay, Dios mío. Bueno, y después eso sigue durante 2 años así. Ay, Dios mío. Te vas a anotar toda la vida, todo el tiempo. Bueno, y después me pasa que vuelvo a hacer el otro cuatrimestre y yo en agosto, cuando me voy a anotar al segundo cuatrimestre, me tenía que haber vuelto a anotar otra vez, así que perdí un cuatrimestre. Ay, no, bueno, pero decime, ay, Yo no, pero pensé eso que está mal. ya era Ay, algo que pero tenía el sistema y dije, bueno, ya ay, dejo. pero yo se lo voy a plantear a alguien. Ay, no, pero eso es una locura. Ay, Lloré pero eso es más. tanto, lloré un montón. Bueno, eso es el castigo, ¿viste? Por habernos abandonado por un tiempo, ¿viste? Te dicen, ah, bueno, ahora te vamos a dar con todo, ¿no? Terrible, terrible. Ay, No, no, bueno, es no me rendí, acá estoy. inhumano. Bueno, suerte que sos perseverante, ¿viste? Bueno, así de perseverante tenés que ser para algunas cosas y en algunos juzgados para presentar 25 veces lo mismo que te piden y 25 veces lo presentás hasta que las cosas se resuelvan. Hay que ser perseverante, chicos, como todo. Es lo mismo que cambia la regularidad, doctora. La regularidad de un alumno común es 2 materias al año. Yo que Claro, rendí la G12 ahora en febrero, mi regularidad sí. es 2 materias por cuatrimestre mínimo. Ah, los tienen cortitos. Ah, los tienen. Bueno, entonces con todo, por favor, chicos, con todo. Ay, Dios mío. Y sobre todo que uno cuando deja pasar el tiempo y vuelve, nunca es por una cosa voluntaria. No es que decís, ay, me voy de hippie, ay, me voy a poner un bar en la playa y voy a probar suerte y vuelvo voy a estudiar Derecho. Siempre te pasó algo en la vida. No es que uno dice, ay, bueno, dejo todo y después. Bueno, la verdad que es un sistema que no acuerdo para nada. Sobre todo en lo administrativo, ¿no? Nunca. Bueno, pero fíjense una cosa. Lo administrativo también completa nuestra profesión. Cualquier acto del Estado civil que tenga que ser inscrito en el registro de la propiedad, vos podés tener mucho el juicio de divorcio hecho, pero si vos no tenés la inscripción en el registro y te agarraron las ganas de casarte, no sé, el mes que viene si encontrás turno y no lo vas a poder hacer. ¿Entendés? Lo que digo, o sea, hay cuestiones que parecen secundarias, esto de Silvina, de que se anota, ahora se anota 2 veces por cuatrimestre por la duda todo el tiempo. Claro. Ahí se anota todo el tiempo y le dicen, no, usted ya está sobreanotada. Después te van a decir, no, porque estás sobreanotada, ahora no venís más. No, bárbaro. ¿Cuánto te falta, Silvina? Me falta esta, me falta, bueno, ayer di quiebras, y lo que no hice para dejar a lo último son los prácticos. Ah, muy bien, bueno, ya está, gracias a Dios y al universo. Bueno, Cuidado, ¿no? Si voy esta y quiebras. Bueno, fuerza. ¿Y en esta cómo te fue hasta ahora? En esta probé, pero ahora vamos a ver. Bueno, ahora fuerza para el segundo, no lo subestimen, no lo subestimen, no lo subestimen que se viene con todo nuevo, todo renovado, no subestimen y lean así y estudien, así no van a tener problemas. Bueno, a mí me parece que por ahí dudas así a priori no surgen. Si les parece, nos metemos en tema y de lo que va surgiendo vamos hablando. Y para la próxima vamos a pedir que lean 2 o 3 fallos que nos queden sueltos, así ustedes los preparan y los hacemos en la clase. Así la clase de repaso la usamos para repasar todo y no seguimos con fallos. ¿Qué les parece? Y podemos preguntar fallos también, pero tendrían que tener todo leído de acá a una semana, todos los fallos, sería óptimo. ¿Les parece bien? Sí. Bien, doctora. Bueno, ¿les parece que leamos rápido y juntos para ver un tipo de legados? El testamento del general San Martín, que es corto, ese no lo habíamos leído, ¿no es cierto? No, San Martín no. San Martín no, porque me da el pie para que veamos 2 tipos de legados con ustedes. ¿Les parece bien? Bien. Fíjense, es de rápida lectura, si ustedes tienen el texto, acompañan la lectura. Entonces dice, testamento del libertador José de San Martín, 3 de enero de 1844. Y entonces dice, en el nombre de Dios Todopoderoso, a quien reconozco como hacedor del universo, digo,
Yo, José de San Martín, generalísimo de la República, bueno, da todas sus... que visto el mal estado de mi salud, declaro por el presente testamento lo siguiente. Ahí ya el general nos facilita un tema que vimos con el fallo de la famosa bolsa de polietileno donde dice, este es el título para que disponga mi sobrino. ¿Se acuerdan que discutíamos si era testamento o no? El otro, que todo el mundo fue a analizar si se podía hacer sobre bolsa de polietileno, y lo que teníamos que haber analizado era si había una voluntad testamentaria. ¿Se acuerdan la señora de Arena que dice, este es el título de mi propiedad para que disponga únicamente de él mi sobrino y la esposa? Bueno, acá el general nos resuelve la situación, nos releva de cualquier prueba, porque ¿qué dice? Declaro por el testamento lo siguiente. Quiere decir que él ya dice que este es su testamento. Chicos, es un testamento hológrafo. ¿Qué hace? Quiere decir que es de puño y letra. ¿Cuáles son los 3 requisitos esenciales? Las formalidades que no le pueden faltar. Fecha, sí. firma, sí. aclaración. Sí, aclaración no. Fecha, firma, aclaración no dice, ¿no? Fecha, firma y todo. Y escrito. Puño y letra. Y todo escrito de la mano del que testa, sin ninguna intervención de un tercero ajeno. Si el general San Martín le pide a la hija que le complete el testamento porque él está muy enfermo, ¿qué pasa con todo ese testamento? Cae. Va a ser declarado como Nulo. bien, nulo. En cambio, si el general lo deja entre sus papeles y aparece el yerno, aparece Balcarce y pone, y para mi yerno 12 piezas de oro, ¿no? Le agrega, como que fuera, lo agrega de extraña mano, sin autorización. ¿Qué pasa con esa cláusula? Es nula esa cláusula. De probarse que no es por voluntad del testador, ¿no es cierto?, que alguien lo ha hecho per se, esa cláusula es nula. Quiere decir que ustedes ahí ven claramente, contrario a los principios generales que estudiaron, el tema de la nulidad parcial. Porque vale todo menos la cláusula donde un tercero ajeno agrega algo a su favor. Doctora, una pregunta. Sí. ¿Y cómo se probaría que si la persona ha fallecido, de que ese agregado ha sido voluntad del causante? Y mira, ese es el problema de todas las cuestiones que son cuestión de prueba. A mí me parece que el ejemplo más claro puede ser que si el instrumento es muy antiguo, ¿viste? Muy antiguo, y después aparece tras la muerte, seguramente, ¿viste? En el momento de la muerte, aparece algo agregado, si alguna prueba química pudiera determinar, por ejemplo, la textura, la calidad, posiblemente en el momento de la vida del causante no existía algún tipo de tinta o no, o se podría ver que la persona a la que, porque vos con la prueba vas a decir todo, viste, que presumiblemente pudo haber sido, porque ahí estás en presencia de un delito además, ¿no? Entonces vos tenés la acción penal y la acción civil. Entonces, probar siempre es difícil. Todo lo que se te ocurra para, digamos, acreditar justamente que es un tercero, tendría que ser alguien cercano a quien se beneficia, se me ocurre, ¿no? Por una cuestión de alguien cercano o alguien de un afecto de la persona que resulta beneficiaria, la que produce la conducta de reproche, el que agrega, ¿no? Entonces, es difícil, es muy difícil. En cuanto a la letra en sí, a la caligrafía, ahora tenés la ventaja con el Código Civil y Comercial del requisito de ley que es la pericia caligráfica.
Entonces, claramente se va a poder, claramente, chicos, hay pericias que también me han dado por buenas firmas que no lo son, y vieron cuando tienen el tema no sé, de un título circular, sí, es la firma el que resulta en dosatario, el que resulta, bueno, no dice claramente. Lo normal sería que si la pericia es correcta y está bien hecha, y realmente no es la letra del disponente, debería poder acreditarse que eso está agregado, pero es de muy difícil prueba. Entonces, vos estás en el plexo, vos estás en el ámbito de la justicia civil y comercial en la provincia de Buenos Aires y utilizás el código de procedimiento que utilizás para cualquier juicio. Quiere decir que todo método de prueba, todo medio de prueba, por lo menos es ofrecible, ¿no es cierto? Vos cuando te parás en una posición, venís a ofrecer prueba, y vos ofreces. Eventualmente el juez pondera y dice, no, esta no, un perito de la NASA no vamos a traer. ¿Entienden lo que digo? Igual no pidan un perito de la NASA porque no, se lo van a dar. Pero digo, ¿no? Uno, en el afán de pedir y de probar, bueno, el plexo probatorio tendría que ser lo más firme posible para sostener la posición. Es difícil. Igual que si aparecía tachada puede ser que el causante tache o anule una disposición. El mismo discurso hacíamos. Bueno, pero si lo tachó él, está bien, porque en definitiva es su voluntad y la está revocando parcialmente. Ahora, si vino otro o si le pidió a otro, ¿es válido o no es válido? ¿Es al que no le conviene porque es el obligado al pago, el que vino a anular esa disposición? ¿Entienden lo que digo? Son todas cuestiones de... Apareció el testamento destruido en la casa del causante. Bueno, una revocación. Lo escribió y después lo rompió. Ok. Esa revocación la hizo él. Es más, se podía dar mandato para que alguien vaya y revoque el testamento. Más vale que sea en vida. Porque yo ahora voy y le digo a Aníbal, o Gustavo, no me acuerdo nunca, Aníbal, Gustavo, anda a mi casa, acá tenés la llave, anda al escritorio y rompe, por favor, el testamento que dejé entre mis libros, entre mis papeles. Y vos así lo hacés, y no hay problema. Mandato para testar, no, pero mandato para revocar, sí. Ok. Justo pasa la policía, llaman al 911, señor, ¿qué está haciendo? No, a mí me mandó Claudia, me dijo que yo... Me llaman a mí y yo qué digo. Sí, yo digo, ay, no lo conozco. ¿No? Y termina todo en una tragicomedia. Sí, todos yo digo, no, está bien, yo le pedí que fuera a romper. Yo le dije que fuera a mi casa. Listo, es un tema nuestro. Estaba haciendo algo. Eso está ok. Ahora, si yo te doy esta orden y me muero, vos ya no podés ir a revocar nada. ¿Entendés? Porque si te pescan vas a tener un problema. Porque el mandato es verbal. ¿Y a quién le van a preguntar? Igual esto es muy finito, no se vuelvan locos, y no tiene nada que ver con la pregunta que hizo el compañero de la prueba. El tema de la prueba en sede civil siempre va a ser compleja. ¿No? Siempre va a ser compleja, porque la fortuna que tenemos ahora y la ventaja es que ahora el hológrafo, a diferencia del código anterior, requiere de la pericia caligráfica, para que diga que es la letra del causante. Y eso ya es un reaseguro, porque antes imagínate cuántos testamentos, tendría que comillar acá con las manos, cuántos presuntos testamentos pasaron por bueno y no lo eran. Es lo que yo le decía el otro día, aparece alguien con un testamento hológrafo y aparecen los testigos diciendo, señor, es la firma y es la letra del causante, ¿y qué van a decir los testigos que lleva el que se quiere beneficiar del testamento? ¿Qué le van a decir? Sí, sí, y pasaba, y pasaba. Entonces no quiero ni pensar, por eso yo les decía el otro día, cuidado con la profesión y cuidado con las ideas brillantes de los clientes, porque claramente es un delito. Claro, no empuñaste un arma para decir dame todo, pero hiciste un instrumento, creaste un instrumento, creaste o completaste.
¿no? Un instrumento para beneficiarte. Claramente es un delito. Es un delito. Aunque uno diga, ay, pero no es tan grave, ay, pero no, es un delito. Entonces guarda con eso. No porque ustedes no lo sepan, pero digo, la gente a veces naturaliza. Bueno, pero eso no era de nadie. No, ¿cómo no era de nadie? No. Parece que porque la persona se ha muerto y no tiene heredero, se puede hacer cualquier cosa. Y no es así, ustedes lo saben. No es así. Doctora, Señor. doctora, Sí. nos decía el doctor Bejarano que Sí. el testamento hológrafo, Sí. por una cuestión económica, que muchos no lo protocolizaban, Sí. pero que con el nuevo Código Civil el gasto era exactamente igual, el mismo, porque había que hacer la pericia y luego realizar el protocolo. Entonces, que convenía mucho más realizar el protocolo, aunque sea el hológrafo, a efectos económicos De la era seguridad. exactamente igual. Claro, de la Más seguridad. rápido. Sí, yo pienso que todo lo que sea, digamos, porque después otra cosa, vos haces el hológrafo. Si vos le das certeza o vos lo protocolizás o si vos haces varios, como te dije la otra vez, alguna gente para estar más tranquila en lugar de uno hace 3 y los va guardando en distintos lugares. Pero vos tomás todo ese recaudo, dejás tu voluntad manifiesta. ¿Y dónde lo guardás después? Es otro tema, ¿no es cierto? ¿Dónde lo conservás? ¿Dónde lo guardás? Para que esté a reaseguro, digamos, de lo que pudiera pasar. ¿Cuáles son las medidas? Ustedes no saben este año la cantidad de gente que me vino a preguntar por testamento. Yo, sinceramente, los enderecé a todos y en algunos salimos de testigos, fui con mi hijo, en otros fui con mi hija, fuimos a ver a un escribano para estar más tranquilos. No saben la cantidad de gente que replanteó el tema de hacer un testamento. Pero lo que no me había pasado en años, o sea, lo que puede una pandemia, muchísima gente quiso dejar sus papeles, pero cuando les digo muchísimos, muchas consultas sobre eso. Muchos que no se habían casado y que dijeron, bueno, nos casamos porque no tenemos impedimento. Ay, pero no hay turno en el registro civil, tenés que pedir a 15 días antes y como es todo online, ¿vieron? Y ahora la mujer me decía, pero estuvimos 30 años juntos, ahora le agarró el apuro. Y no sabés, por eso si me muero, quiero dejar todo ordenado. Bueno, digo, aprovechá, si no está mal, si total esto es una cosa que está muy bien. Y ahora conseguimos un turno con el 13 de julio, por ejemplo, para una pareja que se casa en Temperley, todos contentos, va con los hijos, los nietos, y por poco los bisnietos. Pero digo, bueno, situaciones excepcionales generan acciones excepcionales. Si no, esta pareja seguramente no se hubiera casado, hubiera resuelto los papeles de otra manera. Por ahí se dieron cuenta que era más económico así que buscando otras soluciones. Pero por lo que me preguntabas, Urbano, respecto de las pruebas y demás, las cuestiones de pruebas son siempre difíciles. Pero a veces, mirá, vamos a saltar un poquito. Ustedes tienen un fallo para el parcial, después busco justo el nombre, porque no quiero decirles uno por otro. Tienen un fallo de una señora que hace un testamento, pero no tiene su capacidad, no está en sus capacidades de comprensión del acto. Hace un testamento a favor de una de las hijas, tiene 3 hijos. Fallece y ¿qué hacen los hijos no beneficiarios? ¿Qué reclaman? ¿O qué le dicen al juez? Que la mamá, al momento de testar, no se encontraba con la capacidad requerida para el acto. El juez de primera instancia, y prueban una serie de cuestiones. Y entre las cuestiones que prueban, la prueba ofrecida, hay pericias médicas, donde dice que la señora efectivamente tiene problemas. Tiene una salud resquebrajada, tiene una psiquis dañada. Dictaminado por médicos especialistas. ¿Qué hace el juez de primera instancia? Si mal No no toma recuerdo, en doctora, cuenta estas pruebas, si las mal deja de lado. Deja de lado la opinión de los expertos respecto de la capacidad de la testadora en primera instancia.
los agraviados, que son los hijos no beneficiarios del testamento, porque claramente vos ves como la hija preferida o la hija que la tenía captada va y le dice, hace esto, y la mamá lo hace, sin comprender, sin tener la capacidad de entender el acto que estaba otorgando. Los agraviados van en recurso a replantear el tema, y finalmente el fallo termina diciendo, con toda lógica, que si bien las pruebas de las pericias son complementarias para que el juez tome una decisión y no son vinculantes, porque el juez podría apartarse de alguna pericia, y de hecho se apartan de pericias. Vieron que siempre tenés un perito que dice, es hábil, es capaz, el otro que te dice, no comprende. Entonces, es lógico que se aparten en algunas cuestiones de las pericias, porque tenés un arco de peritos que te va a decir sí, no, más o menos, y no, del sí al no. Sin embargo, la Cámara dice, si bien no son vinculantes, no se puede desconocer la opinión de los expertos en esta cuestión que se está discutiendo. ¿Cómo vas a priorizar argumentos como que no, la señora se presentó, la pericia le dio así porque la llevaron, la trasladaron violentamente y la señora no comprendía? O sea, ¿cómo vas a priorizar vos, juez? No la parte, porque la parte tiene derecho a decir lo que quiera. Vos, juez, ¿cómo vas a priorizar argumentos que explican el por qué se llega a este resultado y no lees claramente el dictamen y el diagnóstico médico? ¿Ves? Probar la incapacidad por ahí no es tan difícil. Porque vos, si tenés un diagnóstico médico, bueno, tenés un soporte de expertos sobre la cuestión. El juez no es psiquiatra, pero para eso tiene el cuerpo forense. ¿Comprenden? Entonces, en sede civil todo es cuestión de prueba. Bueno, en sede penal no te cuento, pero estamos diciendo, en este ámbito, toda cuestión controvertida tiene que ser soportada por pruebas de cargo. Ahora, vos pedís la prueba o vos la ofrecés y después te salga favorable o te salga en contra, eso queda incorporado a la causa. Muchas veces nos crucificamos por las propias pruebas que pedimos. ¿Entienden lo que digo? Porque la prueba se incorpora al expediente y no, vos no podés después decir, ay no, ahora no me sirve más, desisto de esta prueba, ¿comprendés? Pero es muy difícil lo que me preguntás. ¿Cómo probar que alguien escribió y no? ¿Cómo? El ejemplo más fácil que se me ocurre es el de inexistencia de testamento hológrafo. ¿Cómo va a ser un testamento hológrafo si no sabía escribir? Y ahí probás que nunca en la vida escribió nada, que ni siquiera sabía, o que solo sabía firmar, pero no escribir. Entonces vos ahí tenés una vida, una trayectoria, tenés a los testigos, tenés la tinta de donde él, si no sabía firmar, la huella, ¿viste? Cuando cobraba su pensión o cuando recibía alguna notificación por carta. ¿Tenés algún instrumento donde se declara que no lee ni escribe? ¿Comprendés? Por ahí tenés testigos que van a decir, no, efectivamente, este señor no leía ni escribía. O solo leía y no sabía escribir. Después, cuando es pérdida de capacidad, con una presunción de sanidad, seis meses o un año a esta parte, corría sin ropas por el barrio, qué sé yo. ¿Entendés? Digo, hay maneras de... ¿Entienden lo que digo? Pero siempre es, la carga de la prueba es el que alega prueba. El que alega prueba. Y siempre es más fácil para el que tiene la presunción a favor. Se presume capaz. Bueno, el que controvierte el punto demuestra, intenta probar la incapacidad. Al revés, tenía una interdicción. Che, pero el último tiempo estaba bien, porque la enfermedad había remitido, o entendía perfectamente. Hay que probar el intervalo lúcido. ¿Entendés? Según de la posición que te colocás, tenés que
tenés que luchar. Es mucho más fácil cuando tenés la presunción a favor. Sí, esto siempre es así. Esto siempre es así. La presunción en contra te hace trabajar más. Todos los medios de prueba están admitidos. Todos los medios de prueba. No hay por eso problema. Creo que no te contesté, sinceramente. Pero es que no. Creo que no te contesté, pero no se me ocurre, y espero que no me toque ese caso, de tener que probar que alguien vino y escribió. Porque además, yo no les quiero dar el anticurso, porque parece que si no acá vienen a hacer el anticurso de Derecho. Pero en dos minutos quiero decirles que hay estudios pseudo-jurídicos que se encargan de papeles, de envejecer documentos, Eso yo lo he visto, con cuestiones de tierras, con cuestiones de lotes, con cuestiones de... Están los que trabajan normalmente y hay toda una maquinaria que arma un montón de cosas. ¿Escucharon alguna vez hablar de títulos de propiedad que no existen? Acompañados a un expediente. Sí. Títulos incluso envejecidos, títulos... O sea, hay de todo en el mercado. Pero nosotros vamos por la prueba legal, la prueba lícita. Y no me voy a extender en eso, porque si no, esto parece un anticurso de lo que no se debe hacer. Entonces lo vamos a dejar hasta ahí. Pero cuidado. ¿Dónde tienen que tener cuidado ustedes en sus sesiones? Con lo que diga el acta de defunción. Con el día, la fecha. Bueno, el día es la fecha. Y la hora. Y sobre todo el domicilio, doctora. Y el domicilio. Pero el domicilio ponele que, pero el tema de la fecha y el tema de la hora, si es la desgracia que han muerto, que han tenido un accidente, como sea, personas que tienen, ¿no? Mismas transmisiones, porque hablamos de objetos que pertenecen, por ejemplo, a un matrimonio, y hay familias, y por ahí no hay hijos de este matrimonio, pero sí hay familias de origen de cada uno. No es lo mismo que muera primero uno que el otro, o que mueran juntos. Si hay conmoriencia porque no se puede probar, bueno, listo. La ley lo resuelve. Pero a veces no es lo mismo decir a las 10:00 tanto que decir a las 10:15 o a las 10:05. ¿Entienden lo que digo? Entonces, ahí también puede haber cuestiones. Es un instrumento que sí puede ser dubitado. Todo puede ser dubitado. Yo ya les conté que el doctor Linares en la Academia de Medicina, lo primero que nos enseñaba es que yo quiero decir niños, pero los que nacen muertos no son técnicamente personas, pero digamos, a estos fetos se les insuflaba aire de manera mecánica, digamos, para tratar de probar que había habido una actividad y que habían respirado per se. Entonces digo, hay de todo y hay que tener cuidado. Hay de todo y hay que tener cuidado. Bueno, si les parece retomo porque quiero ir al punto de hoy antes de darles un cortecito. Fíjense, dice, primero dejo por mi absoluta heredera de mis bienes, habidos y por haber, a mi única hija Mercedes de San Martín, actualmente casada con Mariano Balcarce. Bueno, la instituye como a esta hija, heredera como universal. La instituye su heredera universal, de todo. Él dice de mi única hija. En ese momento no había ADN y no había grandes tecnologías, pero ¿pudieran aparecer más hijos? Podrían aparecer más hijos. Podrían aparecer más hijos. Ahora, si él en el testamento hubiera dicho, y además reconozco como mi hijo Adón Aníbal Gustavo, por ejemplo, aunque después revocase ese testamento, el reconocimiento de esa paternidad queda firme. ¿Entienden? Porque es una manera de reconocer paternidad. Entonces, decir que uno tiene un hijo o no tiene ninguno puede ser controvertido. Ahora, decir que uno reconoce a cualquiera de ustedes o a mí, me reconocía como su hija,
aunque después ese testamento no tuviera efecto de disposición de bienes para después de la muerte, sí es válido el reconocimiento. Claro, si alguien no lo destruye, no lo rompe, o si él mismo no lo revoca, ¿no? De mantenerse con vida, porque el reconocimiento de hijos es una cláusula extrapatrimonial que surte el efecto que busca, justamente de reconocer. Acá él dice, con toda justeza, porque ustedes saben la historia del general y es así, que la hija es Mercedes. Segundo, primero, antes de irme, que él haga un testamento y que instituya a su heredera universal a su única hija. ¿Qué proceso nos habilita? ¿El avintestato o el proceso testamentario? Avintestato. No escucho. Avintestato. Mira, cuidado, porque justamente él en el testamento dice que la hija es la heredera. Entonces vos, el procedimiento que haces es procedimiento testamentario, porque a la heredera la tenés incluida ahí. ¿Comprendés? Sí. Si él hubiera dicho que a su mejor amigo le deja, no sé, lo que ustedes quieran, 2 caballos, y solo eso dice el testamento, a mi mejor amigo le lego 2 caballos, ¿no? Para, que sería como ahora decir 2 autos, me imagino, porque andaban a caballo, y no dice nada más. Ustedes van a ver que eso es un legado de género, lo vamos a ver en un rato, pero él tiene una hija. Entonces ahí, ¿qué procedimientos tenés que habilitar? Los dos. Los dos. Por eso la ley dice que el derecho argentino permite morir en parte testado y en parte sin testar. Porque vos, para el legado de los 2 caballos, tenés que hacer el procedimiento del testamento, donde dice a mi amigo 2 caballos. Y de la hija no dijo nada. Para lo que él no dijo, ¿quién dice? La ley. La ley habla por lo que él no dijo. Entonces, la ley obliga, en este caso, a la heredera, que es la hija, a hacer también el procedimiento avintestato. ¿Comprenden? Él lo facilitó, lo simplificó, porque la única heredera está... yo me voy a morir de hambre porque está comiendo una media luna, Juan Ariel. No lo puedo creer. Mira, Juan Ariel, si estuviéramos en presencia, tenía que traer 45 media luna. Sí, perdón, pero no aguanto más, tenía que desayunar. No, ningún perdón. Ahora voy abajo y me agarro una media luna, yo también. Bueno, escuchen. Entonces, ¿esto lo ven claro, chicos? ¿Hasta ahora vamos? ¿Qué procedimiento hay que elegir? Bueno, según el testamento, si en el mismo testamento están los herederos de ley, listo, la vía procedimental es la testamentaria. Si te falta un hijo, porque justo no nombró a uno, por el uno que falta hay que ir a hacer los 2. Algunos le llaman mixta, pero mixta no existe, digamos, pero los 2 procedimientos serían, ¿no? Luego dice... Es mi expresa voluntad que mi hija suministre a mi hermana María Elena. Mirá qué claro está la persona del beneficiario. Sí. Perdón, me quedó una duda de lo anterior. Dale. Pero la carátula del expediente en esos casos, que es sí. mixto, ¿cuál sería? En realidad vos necesitas los 2 procesos, porque el 100% lo vas a tener del patrimonio, lo vas a tener con los 2%, con los 2 expedientes. Vas a tener la vía testamentaria y la vía avintestato. ¿Comprendés? Tenés lo que ventila el testamento en la testamentaria. Para todo lo demás, el otro procedimiento. ¿Pero son 2 expedientes separados o uno? En realidad vos tenés que hacer las 2 vías. Tenés que hacer las 2 vías. Para los bienes determinados por él, porque vos pensás que el juez tiene que analizar la legalidad. Sí. Más que la legalidad, te voy a decir la validez del expediente. Entonces, tiene que habilitar sí o sí. Él dice, al final de todo, que esto está hecho, más o menos, ¿no? Ahora lo vamos a leer, de su puño y letra. Es un hológrafo. Entonces, el juez tiene que ver que estén los requisitos, el contenido y habilitar esa vía. Y después, para los otros, los legitimarios,
Ponele que tampoco hubiera legitimarios. Lo que pasa es que yo no los quiero complicar tanto, y si los complico, volvemos. Ponele que no hubiera legitimarios tampoco, porque el ejemplo también se queda corto. Ponele que al vecino San Martín le dejaba, o al amigo, 2 caballos, y no tenía una hija, y era viudo, y claramente ya no tenía papás. Pero él acá habla de una hermana. ¿Quién es la hermana en nuestra materia? ¿Qué pariente es la hermana? Colateral. 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 En este caso de segundo grado. Segundo grado. Sí. Todo lo que él no nombró en el testamento, suponiendo que tuviera más bienes, ¿no? Porque si solo tenía 2 caballos, bueno, listo, ya está, era todo. Pero suponte que todo lo que él tuviera en el testamento, en su patrimonio, digamos, para transmitir, está por afuera de lo que él dispuso en el testamento, corresponde a los herederos que la ley marca. Entonces, no solo la hija puede ir a pedir la apertura del juicio para conseguir la transmisión. ¿Quién podría haber ido a pedirla si no estaba la hija, si no existía la hija, o estaba premuerta la hija? Que ahí tenés un caso de revocación, ustedes me parece que ya vieron la clase pasada, revocación de caducidad de heredero por premorencia. ¿Qué pasa si la hija estaba prefallecida al momento de su muerte? ¿Quién puede ir a pedirle al juez por la otra vía? La hermana no está en el testamento, pero la llama la ley. ¿Puede ir una colateral a pedir la apertura del sucesorio? Sí, doctora. Y sí, chicos, porque esos bienes se tienen que transmitir. ¿Comprenden? Colateral, ¿hasta qué grado, chicos? Cuarto. Puede ir. Cuarto grado. Bien, hasta el cuarto. ¿La hermana en qué grado está? Segundo. En el segundo. Segundo grado. Muy bien, segundo grado. Quiere decir que por todo lo que quede por afuera o lo que no está incluido en el testamento, sí o sí hay que darle un destino y una transmisión. Por eso en Roma no se podía morir pro parte testatus, pro parte intestatus, dice el aforismo romano. No se concebía. Nuestra legislación, tanto en el Código de Vélez como en el actual, lo mantiene y lo permite. Es más, es posible que ustedes encuentren testamentos donde solo hay instituciones. Bueno, ahora ustedes vieron que puede haber una institución de heredero de parte. ¿Se acuerdan que es aquella figura jurídica que todavía no entendemos, pero que en principio dice que el testador puede llamar como heredero a una parte, a un sujeto, y si no se advierte que le asignó derecho de acrecer, ese heredero instituido se queda y se conforma solo con la parte? ¿Sí? Porque así dice el código. Si de los términos de la institución no se observa la voluntad del testador, ahora me tendré que preguntar, Urbano, ¿y cómo se prueba? Y ahí tenés otro problema, porque de los términos del mismo testamento, y ahí nos vamos a pelear seguramente, porque de los términos del mismo testamento tendrías que poder ver esa voluntad del causante de que se acrezca al todo o no. En el caso que no fuera así, y que solo se nombra un heredero de parte, yo voy a nombrar a Juan Manuel, mi heredero instituido de parte en una fracción que se te ocurra. Eso lo digo en el testamento, y no digo nada más. Ustedes saben que yo tengo herederos forzosos o legitimarios. En este caso, mis herederos forzosos o legitimarios, la vía testamentaria va a respetar, el testamento va a respetar la institución que yo le hice a Juan Manuel. Y se va a transmitir por ese procedimiento. Ahora, mis herederos, para recibir la transmisión, tienen la obligación de iniciar ¿qué cosa? La sucesión, ab intestato, porque ellos no están contenidos en el testamento. Ahí sí se ven forzados. Porque señor, y para el resto de la transmisión, señor juez, podríamos decir, más que señor. Señor juez, para el resto de la transmisión, nosotros venimos a presentarnos en esta calidad. ¿Y si no hubiera más herederos?
y solo hay un testamento con una institución en un 23avo de mi transmisión para Juan Manuel, y no hay nadie más, ¿quién tendría que pedir la apertura de la transmisión? ¿Quién tendría que presentarse? El El Estado. Estado. Sí, exactamente, por el procedimiento de la sucesión del Estado, ¿no es cierto? Para decir, bueno, habiéndose cumplido con la voluntad, con el testamento, todo lo otro, señoría, si lo hubiera, le corresponde al Estado, según la disposición, ¿no? Nacional, provincial. Luego dice, fíjate, es mi expresa voluntad que mi hija suministre a mi hermana María Elena una pensión de 1.000 francos anuales. Y a su fallecimiento se continúe pagando a su hija Petronila una de 250 hasta su muerte. Sin que para asegurar este don que hago a mi hermana y sobrina sea necesaria otra hipoteca que la confianza que me asiste de que mi hija y sus herederos, por las dudas, ¿no? Mi hija y sus herederos cumplirán religiosamente esta mi voluntad. Un montón. Pero si mi papá es San Martín, yo también lo cumplo, pero un montón. ¿Qué está disponiendo acá? Primero para su hermana, que es la tía de la heredera, ¿no? De la hija, y luego para la sobrina, que es la prima de Mercedes, ¿no es así? ¿Qué está disponiendo? ¿Cómo se llama? Estos pagos que vos le haces a alguien, invita durante hasta que... Renta vitalicia. Renta Vitalicia. vitalicia. Y ahora yo tengo una pregunta para ustedes. La renta vitalicia tiene justamente la condición fatal, pero incierta, que vos no sabés hasta cuándo. Hasta cuándo joven, cantaba Violeta Rivas, ¿no? ¿Hasta cuándo se paga? Justamente hasta el que el otro se muere. Bueno, en algún momento se va a morir, pero ¿cuándo? ¿Qué puede pasar, chicos, con esa renta vitalicia que de hecho pasó? ¿Qué puede pasar con la porción disponible y con la porción legítima de Mercedes? Mercedes empieza a pagar 1.000 francos anuales, 1.000 francos anuales, 1.000 francos anuales a la tía. A la muerte de la tía, 250 a la prima, que era joven, hasta que muera. ¿Qué puede afectarle a Mercedes esas dos rentas vitalicias? Su legítima. Exacto, la legítima. ¿Y qué decía el código antes? ¿Y qué dice el código ahora? Lo que pasa es que la hija lo cumple, por eso él dice, sin otra hipoteca, yo sé que religiosamente, ella y sus herederos, o sea que a las nietas también por las dudas, que ella no pudiera, y al marido de ella también por las dudas, ¿comprenden? Los involucra a todo el grupo familiar en la obligación. ¿Qué pudo haber dicho Mercedes? Cuando pagó el primer año, pagó el segundo año, y ya claramente afectaba su legítima. ¿Qué puede poner a disposición del legatario y librarse de toda responsabilidad? Devolver el bien. ¿La porción? Devolver el bien. Devolver la herencia. No, ¿por qué vas a devolver la herencia, Urbano? No, yo digo, yo soy la hija de San Martín y le tengo que pagar a mi tía la renta vitalicia. ¿Yo qué le puedo decir al juez? Señor juez, la porción disponible que dejó a mi papá, el general, es de 10.000. Yo le entrego a mi tía los 10.000, todos juntos, o se los pago, ¿no? Cada principio de año el beneficiario tiene que estar vivo. Con que esté vivo el 1 de enero ya le corresponde todo el año, ¿no? La condición de la renta vitalicia es que el beneficiario en los pagos periódicos tiene que estar vivo en cada... Porque vieron que son distintas obligaciones, ¿no? Son tantas obligaciones como periodos. La tía vive 10 años, es una obligación de 10 periodos. La tía vive 25, es una obligación de 25 periodos. O son 25 obligaciones sucesivas, si quieren, por ese monto. Porque cada año que brindamos por el año nuevo
y está viva, corresponde que baje el pago. Entonces, ¿qué puede hacer la heredera? Miren que esto lo tienen en el código de ahora, ¿eh? Y el cuatrimestre pasado fue pregunta, por ejemplo. ¿Qué puede hacer la obligada al pago, que es la heredera? Tiene dos opciones claras, o tres. La primera es cumple, que es lo que hizo la hija de San Martín. Y cuando ya no alcanza el patrimonio que dejó el papá como porción disponible, ¿quién termina haciendo la liberalidad? ¿Quién es la que está haciendo la donación cuando ya no hay plata de la sucesión? Y sigue pagando, y sigue pagando. Ella de su patrimonio. Claro, al final termina Mercedes soportando, por eso el general dice, que va a cumplir religiosamente, sin otra, o sea, no va a decir nada, yo sé que va a cumplir mi voluntad. Le está poniendo, porque además la situación patrimonial del general no era buena a su muerte, para soportar o sea, una renta primero. Fíjate que acá hay una renta con sustitución, porque primero hasta la muerte de la mamá, que sería su hermana, y a la muerte de esta señora para su hija, para la hija de la hermana. ¿Entendés? Acá tenés una renta con un plazo, o con una condición, si querés, invita durante, de la hermana. Y a la muerte de la hermana, ¿quién sigue recibiendo la renta? Ya por un cuarto, ¿no? De la hija de la fallecida. O sea que de la tía después le paga a la prima. Claramente, Mercedes cumple la voluntad del papá. ¿Qué pudo haber hecho? ¿Y qué van a hacer los clientes de ustedes? Porque si cumple voluntariamente está bien, está honrando la memoria del padre y no le importa y lo hace, y a mí me parece súper valorable. Pero supongamos que tu cliente te dice, no, pero yo la verdad que no quiero poner de mi dinero, no quiero pagar lo que a mí no me corresponde, yo quiero reconocer lo que realmente mi papá pudo haberle dejado, que es la porción disponible. ¿Cómo se puede hacer? Se puede entregar toda la porción disponible a la beneficiaria, porque no sabemos el quantum, pagar todo de un saque y listo, o podemos especular con que como tiene que estar vivo en cada principio de año, vamos haciendo los pagos parciales, o vamos pagando no pagos parciales, vamos haciendo las distintas obligaciones, las asumimos año a año, no pago parcial. Cada obligación la asumimos año a año y por ahí se produce el deceso antes y uno no utilizó toda la porción disponible y no se despojó de toda la disponible. ¿Entienden lo que digo? ¿O es medio chino? No, lo que pasa es que no es habitual para este tipo de práctica y no estamos acostumbrados no escuchar. No lo vieron nunca, pero en los testamentos los vas a ver, ¿eh? Lo vas a ver, ¿sabés? Lo vas a ver mucho. Ahora, bueno, la ley te permite también hacer un fideicomiso cuando vos tenés, cuando no había mejora estricta, vos veías que se reforzaba la porción o la posición del hijo más débil o de alguien que tuviera un problema, justamente con la porción disponible. Entonces, ¿cómo hacer para que todo el mundo cumpla? ¿No? Vos podés decir, bueno, yo le dejo toda la porción disponible, listo. Ya sabés que todo lo que se puede disponer va a ir para ahí. Pero ¿qué pasa si el papá decía con el código anterior, para mi hijo menor que tiene problemas de lo que sea, físicos o de tipo psiquiátrico o lo que sea, le pide a los herederos o a la sucesión o al hermano, al otro hermano más aventajado, que además se ocupe de que tenga una renta, ¿no? Si lo viabiliza, sí, como para garantizar. Entonces, bueno, vos ahora tenés la mejora estricta, donde el causante puede decir, no, aparte yo acepto un tercio de lo que le tocaba al que está sano, digamos, para que se lo diera al otro, pero antes vos no tenías eso en el código. Entonces, ¿cómo hacer para reforzar una voluntad cuando vos querés beneficiar a alguien
por lo que sea. San Martín cuando escribió, porque aparte sabía de leyes también, entre otras cosas. Cuando él escribe esta voluntad, él sabe que está excediendo su capacidad de testar. ¿Entendés? Él sabe que por su condición, claro, no sabe cuándo se va a morir la hermana ni la sobrina, pero imagina que esto va a exceder lo que él podía dar per se. Por eso dice que se lo encarga a la hija y a los herederos. Que sería un tercio, ¿no? ¿Cómo, Héctor? Lo que podía disponer era un tercio. En realidad, claro, con el código anterior vos tenías 2/3 partes y 1/3. El problema, y todavía lo tienen en el código ahora, es que cada vez que las disposiciones sean difíciles de hacer la evaluación, ¿cuánto vive una persona? La renta es vitalicia. Señor juez, ¿de cuánto hablamos de esta obligación? O que aproveche, no sé, gratis el local comercial hasta la muerte. Digo, cualquier ventaja, cualquier liberalidad hasta la muerte, van a tener el mismo problema. ¿Cuánto vale? Si yo digo, bueno, a mi sobrino que use el local comercial de la avenida San Martín gratuitamente hasta que se muera. Chicos, esa disposición, ¿cuánto sale en pesos? Suponemos que un local sale 50.000 pesos el alquiler, 40.000, 30.000, lo que quieran. ¿Por cuántos meses? ¿Por cuántos años? Mirá si mis hijos tienen que cumplir eso. ¿Qué dirían mis hijos? Bueno, pará un poco. ¿Cuál es la disponible de mamá? Tanto. 4/5, estábamos en... Ahora es 1/3. Muy bien. Bueno, entonces, señor juez, nosotros podemos cumplir con esto, que es la disponible. ¿Entienden? Nosotros podemos, todo lo que vamos a dar, todo lo que la ley nos obliga es la porción disponible. Nada más. Si pese a eso seguimos cumpliendo, se tomó una obligación natural y yo no puedo después exigir ninguna repetición. Porque se entiende que yo lo cumplo voluntariamente. Y de hecho esto la historia dice que se cumplió. Y que lo cumplió la hija, claramente. Entonces, para todas aquellas liberalidades, todas aquellas disposiciones donde vos no tenés un quantum, porque hay factores que determinan indeterminado justamente a la hora de hacer la cuenta, vos tenés dos opciones. O entregás la disponible y te liberás de toda obligación. En un acto vas y pones a disposición la porción disponible. O en el caso de rentas, año a año, en este caso es porque dice anual, podría decir semestral, chicos. Podría ser como el legado de alimentos mensual, también suponemos que podría ser mensual. En este caso, las vitalicias en general suelen ser por anualidad, se calcula lo que la persona pueda necesitar. Entonces, otra opción, ¿qué sería? Una pregunta, disculpe. Sí. El caso de que el general San Martín haya vivido tantos años en Francia, haya muerto en Francia y haya hecho su testamento en Francia. Sí. ¿Para la ley argentina es tan válido como si lo hubiese hecho acá? Sí, sí, qué linda pregunta. Sí, es más, quedó en pie todavía, y del código anterior, hasta el testamento consular. Inclusive pudo hacerlo en alguna alegación, viste, ante un funcionario. Sí, es tan válido. ¿Sabés por qué? Porque el derecho, justamente, el derecho privado internacional reconoce y respeta las formas. Un argentino o un ciudadano o un ciudadano argentino o una persona que habita en la República Argentina puede elegir la forma que quiera, reconocida por la ley argentina para hacerlo valer acá. Sí, sí, perfectamente. El lugar del otorgamiento tiene que ver con dónde te encontrás. Lo que vos tenés que cuidar es que la forma que le pretendés imponer al juez argentino no, digamos, vaya en contra
del orden público local. ¿Entendés? Entonces, el juez, en ese caso, tiene ante sí un testamento hológrafo, con los requisitos que ya dijimos. Y eso es suficiente para hacerlo valer en el territorio nacional. Ningún inconveniente. Para mayor seguridad, hoy que el compañero hablaba de, bueno, ¿qué pasa con protocolizar o no, darle más seguridad a un hológrafo? Bueno, una alegación del Estado argentino, cualquier funcionario, digamos, que tenga rango como para oficiar de, porque lo que se busca ahí es la persona del oficial público, ¿no es cierto? Para mayor tranquilidad puede ser un testamento consular, que no es lo habitual, porque además él dice, cuando lo redacta, que se encuentra muy enfermo. Él está grave cuando hace el testamento, con lo cual no se iba a mover a ningún lado. Sí, sí, ningún problema. Los jueces tienen... Mira, hay un solo caso en la jurisprudencia, por lo menos los libros hablan de un caso bastante problemático de un testamento conjunto que se hizo en algún país nórdico, creo que no sé si era en Dinamarca o... Eso es un problema, porque esa característica no está en la legislación argentina. El testamento es eminentemente un acto unipersonal, que Vélez decía que no podía estar atado, no puede ser tratado como un contrato, donde haya acuerdo de más voluntades que solamente de la que el que quiere disponer. Sin embargo, en ese fallo, el juez argentino, respecto de lo que había que disponer en el territorio, entendió que iba a respetar la forma del lugar del otorgamiento. Para nuestra tranquilidad, las legislaciones en su mayoría, todas observan la forma hológrafa, ¿entendés? Y todas tienen, si hubiera sido, por ejemplo, en un país de los tratados, el 1 y el 2 de Montevideo, ahí directamente ya tenés tratados que te abrazan y te contienen. Pero en este caso no hay ningún problema. Vos fijate que además él no está contrariando ninguna norma de fondo. La formalidad hológrafa existía y él la hizo así. Se entiende que él estaba en su plena capacidad, pese a la enfermedad, porque una cosa no tiene por qué tener que ver con la otra. ¿Qué pudo haber dicho la hija de San Martín para no cumplir el testamento? Era una santa, les aclaro que lo cumplió sin decir nada, pero ¿qué hubiera podido decir? Que es la obligada al pago. Chicos, cuando digo obligada al pago, no porque tenga que pagar una renta, obligada al pago en el sentido genérico. Si hubiera tenido que entregar 2 caballos, también es la obligada al pago. Y si se hubiera tenido que abstener de utilizar algo que era del padre, porque estaba legado a otro, también era una obligada al pago. ¿Entienden lo que digo? ¿Qué podía haber dicho respecto de este testamento? Donde él mismo dice que se encuentra muy enfermo, por ejemplo. Que no estaba en la capacidad correspondiente para leer. Exacto, ¿quién habla? Ahí está Gustavo. Exacto, que no tenía la capacidad. Bueno, cuestión de prueba, ¿no es cierto? Bueno, por la afección de salud de mi padre, por los diagnósticos médicos, por qué sé yo, entiendo que entonces había que probar ahí, en todo caso, la falta de capacidad. Esto no pasó, y la historia dice que esto no pasó, pero lo podía haber hecho. Ella tomó lo que el padre le pidió, puso de sí y de su patrimonio, ¿no es cierto? Afectando también el patrimonio, digamos, familiar, para cumplir con la voluntad que había dejado expresada a su papá. ¿Sí? Nosotros ya sabemos que los clientes de ustedes tienen salidas. ¿Que cuáles son? Poner a disposición la disponible, en forma única, digamos, o hacer los pagos, si es una renta vitalicia, tantos pagos como periodos tenga, puede ser semestral, puede ser bianual, puede ser que cada 5 años yo quiera que alguien reciba, eso es de acuerdo a la voluntad del que dispone. Y especular o fijarnos que el beneficiario tiene que estar vivo al principio de cada periodo fijado. ¿Está bien?
Luego dice, tercero, el sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de América del Sur le será entregado al general de la República, don Juan Manuel de Rosas. Chicos, ahí tienen otro legado. Y no es un legado de género, porque no dice, entréguenle a Rosas un sable. Porque si hubiera dicho, entréguenle a Rosas un sable, chicos, la obligación siempre pesa sobre el obligado al pago. Porque un sable en la plaza existe, ¿o no? Vos vas y compras un sable, o lo conseguís, como sea, bajo amenaza, no sé. Vas y obtenés un sable y lo entregás al beneficiario. Pero fíjate que él dice, El sable que me acompañó, dice. el sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia. Esto se llama, en el código, legado de cosa cierta, o legado de cosa cierta y determinado, o legado de cosa determinada. Chicos, si ese sable se pierde por culpa del heredero, el heredero debe indemnización. Y para esto hay que ponerlo en mora, hay que decirle, el beneficiario tendría que decirle a la obligada al pago, haga entrega del sable que me es debido. Si el sable o lo que sea, el bien determinado, se pierde por la cuestión que sea, se pierde y se, digamos, se inutiliza, se estropea o se deteriora al punto tal que ya no sirve, si es por caso fortuito, o el mismo general lo hubiera vendido o se lo hubiera regalado a otro antes de morir, también, ¿no? Porque en ese caso no existe obligación para la heredera. ¿Me comprenden? Porque es cosa cierta y determinada. Entonces, y aunque Rosas ya tuviera el sable consigo, porque ya le había hecho la tradición anteriormente, ya lo tenía en su posesión, de todas maneras corresponde que el legatario pida la entrega del objeto. ¿Qué quiere decir pedir la entrega del objeto? Yo les voy a dar un caso de la vida real. Un señor le dio al sobrino un automotor para que lo usara. En el testamento, ¿saben qué le deja al sobrino? ¿Qué le puede dejar al sobrino? El automotor que ya le había dado y que el chico ya estaba en uso del automotor. Cuando se muere este señor, no había nada en la transmisión. Lo único que había, ¿qué era? El automotor. Entonces, este legatario, Borda dice, pero no decía un automotor, decía, te dejo el auto Chevrolet, una camioneta, era la camioneta Chevrolet, marca, patente, chapa, número, motor, era esa, no era una camioneta. Ok, después se muere. Borda dice que el legado de cosas ciertas reúne dos condiciones, el derecho al legado y el derecho sobre el legado. Es el único que, a partir del momento de la muerte, digamos, vos tenés los dos derechos reunidos, porque los otros son más un derecho de exigir que se cumpla con algo, o que te den algo. En cambio, con la cosa material, la cosa cierta, vos reunís ambas condiciones. Sin embargo, el beneficiario, el legatario, tiene que pedir la entrega del legado. Ustedes me van a decir, ¿pero por qué la entrega? Si ya tenía la camioneta consigo. Porque en este caso, ¿qué dijeron los herederos? El hijo, tenía un heredero, ¿qué dijo? No puedo entregar el legado que dejó mi papá porque el único bien que quedó es la camioneta. Entonces, fulanito, devuelva la camioneta. Reintegre la camioneta. ¿Entiendes? No podés seguir en el uso de esto pero ya me lo dejó a mí. Sí, pero lo único que hay para transmitir es la camioneta. De ninguna manera yo te puedo dar algo si no hay otro bien. ¿Comprenden? Por eso la obligación de pedir la entrega del legado. ¿Por qué? Que además no tiene ninguna formalidad. Con habérsela dejado o confirmar que se la llevó, ya está. O con que haya dos testigos que digan sí. Se la entregó voluntariamente, vino y lo retiró, ya está. El código no pide formalidad.
Pero sí lo que pide, o lo que no da por sobreentendido, que por más que vos estés en posesión del bien, en definitiva, ¿quién va a ser el veedor de sus propios intereses? El fiscalizador de que ese legado no merma su porción. El obligado al pago, el propio obligado. Ustedes me dicen, ¿y si no hay obligado al pago? Bueno, si hay un albacea, que es un ejecutor testamentario, habría que pedirle la entrega de la camioneta al albacea. Lo que pasa es que si no hay una porción legítima para respetar, el albacea que tiene que decir, sí, está bien entregada y quédese con la camioneta porque no le está afectando a nadie, ¿entienden? Pero entonces, siempre hay una obligación de pedir la entrega, aunque uno esté en posesión del bien. Aunque uno tenga la posesión material y el uso del bien, porque al momento de la muerte vamos a saber si ese legado afecta o no la legítima. Entonces sonó el legatario, porque decía la camioneta Chevrolet. Porque si hubiera dicho, le lego un rodado para que se muera, porque el legatario me decía a mí, si me dejaba un ciclomotor, también me servía. Bueno, si me dejaba una bicicleta para ir a trabajar, también me servía. ¿Entienden? Entonces por ahí para una bicicleta daba, pero como dijo, te lego mi camioneta, ¿viste? Te lego la camioneta y era lo único que había. ¿Qué pasó con ese legado? Queda sin efecto. Queda sin efecto. Otra manera que quedara sin efecto el legado de la camioneta. Se la dejó a este muchacho y después, en otro testamento, llama a un tercero y dice que se la deja en forma exclusiva. Listo. Este se quedó sin nada, porque hay un testamento posterior que ¿qué dice? Que en realidad la camioneta es únicamente para el otro. Ya voy a cortar, ¿eh? Otra manera de que se revoque el legado. Rompe el testamento. No hay camioneta. Otra manera que caduque el legado. Viene la empresa de autos y camionetas que se la vendió y como no pagó las cuotas, ¿qué hace? Le retira el vehículo. Ahí habría una... Antes decíamos caducidad, ahora el código confunde un poco revocación y caducidad. Revocación es toda la voluntad propia del que dispone. Caducidad parecería que es algo que viene de afuera. O va circulando con la camioneta el futuro causante, el testador, y no. El beneficiario va circulando con la camioneta, se le cae un container encima cuando estaba estacionada, suponemos que él no estaba, para no ser tan trágicos, y no está asegurada. ¿Y qué pasa con ese legado? Se pierde. Por eso lo importante de poner en mora, de intimar al obligado al pago, porque el obligado al pago, si se retrasa o no es diligente, si es negligente, le vamos a atribuir culpa, ¿no es cierto? Le vamos a atribuir culpa de su acción, por no haber sido todo lo diligente que la ley espera de él. Y la culpa se compensa, se paga, ¿entienden? Por eso hay que intimar a la entrega. Siempre pedimos que nos entreguen. Y si ya estamos en posesión del bien, igual tenemos que formalizar de alguna manera que se consiente esa entrega. Bueno, acá dejamos un escrito donde decimos que sí, que yo ya me quedo con la camioneta, no hay problema. O 4 testigos dicen, ves que me estoy llevando el vehículo. ¿Comprendés? Está todo bien, listo. Que lo disfrutes, listo. Nos sacamos una foto, y listo. Pero, ¿comprenden? ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? No sé, todo medio junto. No, sí, doctora. ¿Por qué está saliendo todo medio junto? No sé qué me pasa. No sé. Me avisaron que me puedo vacunar porque soy mayor de 55. Entonces la emoción me hace decir todo junto a mí hoy. Yo me tengo que vacunar el lunes, doctora. Tengo 50. Vamos todos, vamos. Yo te digo que si hoy a la tarde están habilitados, yo voy a la tarde a primera hora, con mi documento en la mano. A las 2. ¿Sí? ¿Cómo? Yo tengo 45, voy a quedar para la otra.
Ay, no, te falta un montón si tenés 45, ¿no? No te falta un montón, porque ya empiezan, viste, a bajarlos. No, estate atento, no te falta un montón. Yo me Igual sentía... estoy anotado en provincia y en capital, por la duda. Pero no se puede eso. No se puede eso. No se El puede, a no sistema ser que de seas funcionario y tú, si sos funcionario, el código dice que tu domicilio es donde prestás la función. Sacerdote vos no sos, juez me parece que tampoco. No, bueno, pero cuidado con esas cosas. Tengan cuidado, chicos. No, yo estaba esperando pacientemente, pero ayer me empezó a sonar, me llamaron todos los clientes, todos los amigos y todos los parientes para decirme, mira, ¿vos qué edad tenés? ¿Vos tenés más de 55? Sí, digo, en realidad sí. Bueno, entonces ya se habilitó. Entonces, hoy estoy con esa emoción que hace que les diga todo junto. ¿Los confundo? No, Vamos. está bien. Vamos. No te escucho, Gustavo. Estás muteado. Tiene razón. Vamos bien, profe. A mí me llegaron 2 avisos en la aplicación Vacunate el viernes a la noche. 2 mails que me tenía que vacunar el sábado a la mañana y 2 WhatsApp el sábado a la tarde que me tenía que vacunar el lunes. Impecable. Bueno, está sobre. Bueno, y a Silvina, que no dio la notificación en la facultad, por las dudas, fíjate por todas partes, Silvina. Las 2 vacunas, profe. ¡Ay, pero qué divina! Y sos jovencita, qué divina. Bueno, me alegro un montón. Me alegro. Yo tengo una emoción. Por trabajar en educaciones. Ay, pero qué maravilla. Bueno, mira, yo no quise completar nada porque yo sabía que la modalidad iba a ser virtual. Y entonces digo, no tiene sentido porque yo sé que no voy a estar al frente de un curso, ¿viste? Claro. Yo sabía que esto iba a ser así, pero es rara la sensación cuando vos sentís que todo el mundo conocido se está vacunando y vos no, ¿viste? Y vos decís, pero como todos estos que no querían, porque yo quiero desde el primer día, yo no sabía ni qué era, pero por las dudas yo iba a ir de voluntaria. Y yo decía, pero están todos, ¿viste? Y no, es una sensación rara que tampoco es cierta, porque los ministros de salud se vacunaron la semana pasada, en capital y en provincia. Así que el pediatra de mi hija se vacunó la semana pasada, ¿viste? Tampoco es cierto, pero uno siente que por alguna situación no te están llamando. Entonces chequeás. Y te ponen, hola Rosa Claudia, como diciendo, ya está, ¿viste? Inscripción registrada, y te vas al spam, ¿viste? Para ver si no te mandaron algo, bueno. Emocionada como si me fuera a casar por esta vacunación. Sí, bueno, chicos, terminamos esto y los dejo un ratito. Y después las preguntas que quieran. Entonces, ahí ya vimos un legado de cosa cierta y determinada que no es igual a uno de género, porque este es el sable de la guerra de la independencia. En el cuarto punto dice, prohíbo el que se me haga ningún género de funeral y desde el lugar que falleciere se me conducirá directamente al cementerio sin ningún acompañamiento. Pero sí desearía el que mi corazón fuese depositado en el de Buenos Aires. Acá tienen una cláusula extra, una disposición extra patrimonial, que sí perfectamente puede estar contenida en un testamento. Podía estar antes, pero ahora el Código Civil y Comercial directamente les dice que puede contener el testamento cláusulas o disposiciones de contenido extra patrimonial, perfectamente. Ahora, si fueran todas disposiciones de esta índole y no hay transmisión de bienes, también tendríamos que discutir qué es ese documento. Es una voluntad póstuma, post-mortem, pero en realidad el testamento, ¿qué requiere? Que contenga transmisión ¿de qué? De bienes. De bienes. De bienes. De bienes, esencialmente es eso, Tiene que haber, entonces, tiene que haber transmisión de bienes y puede haber también disposiciones de contenido extra patrimonial. Ningún problema. Quinto, declaro no deber ni haber jamás debido nada a nadie. Bueno, es el general San Martín, claramente esto es así. ¿Esta manifestación tiene algún valor jurídico? Ninguno. No, ninguno. Porque puedo probar que tiene una deuda. Ninguno. ¿Por qué?
porque en realidad es una manifestación unilateral de algo que puede ser controvertido por alguien que se presente con un reconocimiento de deuda, por ejemplo. O que diga, no, el general no pagó. ¿Sí, Karina? Perdón, profe, no, pero es San Martín, si lo dice no lo tiene. No, yo soy San Martín, yo me fui a Mendoza a leer las cartas de San Martín, yo fui especialmente a eso. La gente iba a la bodega y yo me iba al museo. Yo te digo que es así porque es San Martín. Los clientes de ustedes, nosotros mismos, no somos San Martín. Entonces, ¿vale decir no le debo nada a nadie? No. Ahora si yo digo, le reconozco a Urbano que le debo los honorarios de lo que nunca me cobró de todos los temas que me llevó. Le reconozco que le debo, no sé, 10.000 pesos. Eso es un legado de crédito o de reconocimiento de deuda. O decir, porque dije legado de crédito, le lego, Juan Ariel me debe a mí un dinero, el crédito que tengo sobre Juan Ariel se lo doy a Urbano. ¿Entienden? Le estoy legando un crédito. O digo, Urbano, lo que me debías por los juicios que te hice, no me debes nada más. Eso se llama legado de liberación de deuda. ¿Ven cómo funciona? O te paso un crédito que tengo a mi favor, lego que te cobres en el futuro, no sé, algo que a mí me debían. O te libero de la deuda que tenías conmigo. Aunque no te devuelva el pagaré, si hubiera habido un pagaré entre nosotros, ese legado te libera de las deudas. O te puedo liberar de los intereses de la deuda, pero dejar la deuda para que mis herederos la cobren. ¿Comprendés? Después con la modalidad que se quiera. Pero fíjense cómo hay distintas maneras de beneficiar. Y fíjense cómo nunca se pierde el rasgo uti singuli. Aunque yo te legue todos los créditos que tengo a mi favor, y sean muchos, son los créditos. Siempre son en la singularidad. ¿Entienden? Aunque yo te legue todas mis casas, y por ahí son más de una, de todas maneras, que el objeto sea plural, no deja de ser una determinación en singularidad. Son esos créditos, son esas casas. ¿Entienden? Son esas deudas. Todo lo que me debes, te lo libero. No, lo escriben como quieran. No tiene que pagarme nada fulanito de tal. Si aparece el heredero queriendo ejecutar, se presenta Urbano y dice, yo tengo la liberación. Claro, sería bueno que no sea escrita de mano de Urbano en el testamento, ¿no? Que aparece por la ventana. Vamos a esperar que no. Pero van viendo más o menos los legados, cómo se van armando. Después los leen del código, así la próxima los repasamos bien. Entonces teníamos de cosa cierta, el sable de esa batalla. Cosa genérica, por género, un sable o muchos sables. Bueno, los sables que estén en el mercado. Cosa que no tengo en mi patrimonio, pero que le ordeno a mis herederos o a mi albacea que vaya a adquirir. Le lego a Janina, que la veo muy preocupada y muy atenta, le lego una computadora. Y a mi muerte no hay una computadora. ¿Qué tienen que hacer los obligados al pago? Van y adquieren una computadora. Le lego a Janina una casa. Ay, pero Janina ya la consiguió. Sí, Janina, espera, estás sentada, vos seguís más o menos en esa posición unos meses, ¿no es cierto? Ay, pero Janina ya consiguió la casa. Bueno, puede ser que el precio de lo pagado le sea compensado. Si es una cosa lógica. Si es una cosa lógica. Porque el obligado al pago siempre va a decir, no, un momento, a ver, ¿qué está? Le lego un auto mediano para que funcione, para que vaya a la facultad y después al estudio. Y entonces, y lo elige Janina. ¿Y Janina qué se va a elegir? ¿El mediano? En cambio lo van a elegir mis hijos, Janina. Empezá a sacar las patitas afuera del auto para ir llegando, ¿no es cierto? Es así, porque el obligado al pago, cuando es el heredero,
elige lo de menor precio, lo de menor valor, y no hay problema. Pero fíjense que siempre tiene que haber determinación en el beneficiario. Y el objeto, sea presente o futuro, también tiene que estar determinado. Ay, te lego aceite de oliva. Ahora están todos con el aceite de oliva, el aceite de no sé qué. Ay, pero ¿cuánto aceite de oliva? Ay, todo lo que se encuentre en la quinta donde lo producimos a mi muerte. Bueno, es lo que hay ahí. Ay, llegamos a la quinta y no había nada. Si vos podés probar que justo lo llevaron a otro lado, será el que pruebes que ya... Pero en principio, si no había, no había. Mira, no hacemos más aceite de oliva. Esto fue hace 5 años. Nada para reclamar. ¿Está correcto? Te lego todo el aceite que consumas en un año. Y bueno, si vos venís a pedir 10 toneladas, el heredero que te va a decir, Janina, ¿pero cuánta ensalada comes? Hagamos el cálculo de lo que una persona y un grupo familiar puede consumir. ¿Entienden? Porque siempre hay alguien que recibe y hay un obligado al pago. Entonces, los legados, los testamentos, cuanto más claros hechos, mejor. Me voy a ir a un recreo, pero les termino diciendo esto, si no tienen ninguna duda. Sexto. Bueno, el sexto, chicos, el sexto es extra jurídico. Si lo leen ustedes, son consejos para que la hija siga tan buena como es y que cría a sus nietas de la misma manera que él tuvo la suerte de tener una hija tan amorosa. Son más ruegos o consejos, porque dice, todos mis anhelos no han tenido otro objeto que el bien de mi amada hija. Debo confesar que la honrada conducta de esta y el constante cariño y esmero han recompensado con usura todos mis esmeros, haciendo mi vejez feliz. Y sigue. Eso es más una recomendación, un consejo. Claramente una disposición extra patrimonial. Le está pidiendo que siga cuidando a sus nietas, a las hijas de Mercedes, con el mismo cariño y esmero que él tuvo para su hija. Séptimo. Miren qué bien el general. ¿Ven que sabía de derecho? Todo otro testamento o disposición anterior. Chicos, la única disposición válida para después de la muerte, ni codicilo, ni carta, ni telegrama, ni escrito en la pared, ni verbal. Lo único que sirve es el testamento. Así que cuando dice testamento o otra disposición, donde dice disposición, no vale. Es todo otro testamento o disposición anterior al presente, queda nulo y sin ningún valor. ¿Qué le recomendaríamos al general? Que de todas maneras, si hubo otra cosa que él escribió, llamado testamento, que lo destruya. Porque si este último se nulifica y alguien encuentra el anterior, ¿qué puede hacer? Hacer valer el anterior. Entonces, él está revocando testamento anterior acá, perdón. Él está revocando, fíjate que dice que todo lo otro no sirve. Fíjate cómo lo revoca. Para revocar un testamento necesitas hacerlo en un testamento. Él pudo haber hecho un testamento solo diciendo que viene a revocar testamento anterior, porque eso sí está íntimamente ligado a la transmisión. ¿No es cierto? Pero, cuidado, porque si lo anterior no se destruye y esto no sirve, podría ver a luz testamento anterior. ¿Qué tal si él escribe esto y no lo firma? Es nulo. Carece de valor. O si aparece el yerno escribiendo algo a pedido del general, qué sé yo, firmo el pie, ¿se dan cuenta? Y ya me voy, ya termino. Esto en París, lo que el compañero preguntaba, ningún problema, uno puede testar en el lugar que se encuentre, ningún problema. Y si necesita testigos porque va al escribano y está en otro lado, acuerden que sé que son testigos de acto y no de conocimiento del testador. Los testigos no hablan sobre la capacidad del testador. Los testigos, qué lindo ese perro, me vuelvo loca, qué lindo que es. Los testigos dicen que el acto se realizó adelante de ellos, ¿entienden?
Entonces, si es afuera, necesitas los testigos que se encuentren en ese lugar y que tengan el domicilio cercano a ese lugar donde se realiza, para después poder ubicarlos. ¿Entienden? Pero perfectamente se puede hacer donde quieran. Y si fuera una persona que tiene problemas con lo que va a decir y va a buscar a un escribano, tiene que poder manifestar su voluntad a través de señas y tiene que haber intérpretes de esa voluntad, además de testigos. Tiene que haber alguien que sepa leer lo que él está diciendo, si él no puede, si no tiene una oralidad, ¿se entiende? Tiene una voluntad, pero no la puede transmitir, no la puede exteriorizar. Bueno, utiliza una manera inequívoca que comprenden algunos, que son los especialistas, los peritos. Y si lo va a dar en un idioma que no es el castellano, por ejemplo, bueno, necesitamos al intérprete del idioma. Y necesitamos testigos que entiendan, que escuchen y que vean al intérprete y que entiendan claramente. Es más, si tuvieran la lengua también del otorgante, mejor, ¿entienden? Porque el acto entonces así sí transcurre con total normalidad. Y después termina con un adicional. Es mi voluntad que el estandarte que el bravo español don Francisco Pizarro tremoló en la conquista de Perú sea devuelto a esta república, a pesar de ser de una propiedad mía, siempre que sus gobiernos hayan realizado las recompensas y honores con que me honró su primer congreso. Este último artículo adicional lo único que les muestra es cómo se puede condicionar una voluntad. Yo quiero entregarle algo a alguien, pero la condición es que el Estado haga tal cosa. Fíjense todo lo que se puede condicionar en un testamento. Porque acá el que crea es el causante a través de su libre voluntad. Lo único que no puede poner son cláusulas contrarias a la moral, objetos prohibidos y todo lo que la ley argentina no permite. Por sobre esto o por afuera de esto, puede poner lo que quiera. Puede poner lo que quiera, porque lo que se tiene que cumplir es su voluntad. Si les parece bien, porque son las 11, hagamos un receso chiquito de 15 minutos y a la vuelta les explico una forma de instituir heredero, la que se puede y la que está prohibida, que si ya la vieron me lo dicen y listo, y la salteamos. Y replanteamos algún fallo que vamos a ver para la próxima. ¿Les parece bien? Bien. ¿Hacemos así? Y anótense si tienen alguna pregunta que lo vemos. 11 y 15 bueno, nos vemos. Sí, sí, porque son en punto, 11 y 4. Bárbaro, bárbaro, Gracias. buenísimo. Ok.